Vale, muy buenas grupo. Os voy a preparar un vídeo sobre tornillos y roscas para intentar facilitaros un poco entender el tema, dado las circunstancias en las que nos encontramos. Vale, aquí tenéis un tornillo. Sí, ya sé que esto parece un vídeo tutorial de YouTube, pero bueno, muchachos, es lo que hay. Aquí tenéis un tornillo, ¿vale? En el cual, como ya habéis visto en la presentación, aquí tendríamos, en este caso, la espiga, la longitud de la rosca. Si aquí hubiera una zona, como en este caso, que no está roscada, tenemos la espiga o cuello del tornillo, la parte que no está roscada, y aquí tenemos la longitud roscada. Y esto sería la longitud total, ¿vale? Hay que tener en cuenta que cuando pedimos un tornillo de 50 milímetros de largo, los 50 milímetros corresponden a esta zona de aquí, sin contar la longitud de la cabeza, tenga la forma que tenga, ¿de acuerdo? Es decir, si yo os digo, mídeme la longitud de un tornillo, tenéis que medir la longitud desde el asiento de la cabeza hasta el extremo del tornillo. ¿Y si no tiene zona roscada? ¿Y si tiene una zona con espiga sin roscar? También hay que incluirla, ¿vale? Se incluiría todo, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Venga, ahora, partes, entonces importantes. Pues tendríamos lo que ya hemos dicho, la longitud total, la longitud roscada, la cabeza, como ya sabéis, en tornillos hexagonales, la cabeza se mide, si es hexagonal, va de lado a lado, medida en milímetros. En este caso, yo cogería el calibre, comprobaría así, y en este caso se actuaría sobre él con una llave de 16 milímetros, una llave de 16. ¿De acuerdo? También hemos visto los apuntes que en la cabeza aparecen unas inscripciones cuando son de métrica, recordar que cuando son de Whitworth lo que aparecerán será una serie de rayitas, ¿vale? Que a mayor número de rayas, mayor resistencia a la tracción. En los de métrica hemos visto que aparecen dos cifras, dos números, separadas por un punto. ¿De acuerdo? En este caso aparece 8.8. La primera cifra lo que nos indica es la resistencia máxima a la tracción, es decir, cuánta fuerza aguanta este tornillo antes de partirse. Y la segunda cifra, ¿vale? Esta de aquí, lo que nos indica es el límite elástico del tornillo, es decir, cuánta fuerza soporta sin deformación, digamos, definitiva, sin superar el límite elástico del tornillo, ¿vale? Según habéis podido ver los apuntes, la primera cifra lo que tendríamos que hacer es multiplicarla por 100. En este caso serían 800 Newton por milímetro cuadrado de resistencia máxima. Y la segunda cifra lo que nos dice es la fuerza, es el porcentaje de la primera cifra. Es decir, en este caso sería el 8 multiplicado por 10, el 80% de 800, que serían 640 Newton por milímetro cuadrado. ¿Qué significa? Que este tornillo nos permite soportar 800 newton por milímetro cuadrado sin romperse y hasta 640 newton por milímetro cuadrado sin deformarse. ¿Vale? Venga, seguimos. Siguiente, ¿cuáles son los parámetros que también nos interesan mucho respecto de un tornillo? Los más importantes de todos, la métrica y el paso de la rosca. ¿La métrica qué es? El diámetro exterior, es decir, desde extremo del filete, desde la cresta del filete hasta la cresta contraria, ¿vale? ¿Cómo lo compruebo? Con un calibre, por ejemplo. Ojo, muy importante, no medir con las cuchillas, no medir con las partes finas de las mordazas. ¿Por qué? Porque, ¿veis? Se cuelan entre los filetes y esa medida no nos vale, porque ahí estamos midiendo el núcleo del tornillo. Y el núcleo del tornillo no nos interesa. Nos interesa medir el diámetro exterior. ¿Cómo hacemos eso? Con la parte más ancha de las mordazas, ¿vale? Es decir, así. Tenemos que medir el diámetro así, ¿vale? ¿Qué métrica sería? Como podemos ver ahí, sería métrica 10 milímetros. Tiene que coincidir con los milímetros. La métrica coincide con los milímetros, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Como podéis ver ahí, no es 10 exacto, sino que es 9,95, ¿vale? Eso en los apuntes veréis que eso es debido al truncamiento. El truncamiento es un pequeño rebaje que se le practica en la cresta del filete. ¿Para qué? Para que cuando yo luego enrosco en la tuerca, si yo intento enroscar un cilindro, una varilla de 10 milímetros exactos en un orificio de 10 milímetros exactos, me costaría mucho. Por eso se le rebaja un poquito para que el roscado sea fácil, sea suave.
¿de acuerdo? Que el esfuerzo luego lo haga el filete de la tuerca contra el filete del tornillo, no el rozamiento de la varilla contra la pared de la tuerca, ¿vale? Eso es por el truncamiento. Entonces, ¿qué significa? Que yo un tornillo de métrica 10 nunca me va a dar 10 milímetros de diámetro. Siempre me va a dar 9,90 y algo, 9,80 y algo. Un tornillo de métrica 8 tampoco me va a dar 8 milímetros, me va a dar 7,90 y algo, 7,80 y algo. ¿De acuerdo? Tenéis que tener eso en cuenta. ¿Vale? O sea, si yo mido, y aquí mido 9,95, no es un tornillo métrica 9, ni métrica 9,9, es un tornillo métrica 10. ¿De acuerdo? Si yo ahora que midiera 7,91, un tornillo de métrica 8, redondeamos hacia arriba. ¿Vale? ¿De acuerdo? El siguiente dato muy importante, el paso. ¿Qué es el paso? La distancia que hay entre este filete y este filete. ¿Vale? Entre un filete y el siguiente. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo habitual, lo más rápido, es con esta herramienta. ¿Esta herramienta qué es? Un peine de roscas, ¿vale? Veis que hay una serie de láminas, igual que las galgas que habéis usado en motores, para medir espesores, para medir holguras. Solo que aquí vemos que llevan un perfil grabado con unos dientecitos, como si fueran unos dientes de sierra. ¿Estos dientes de sierra con qué coincide? Con el perfil de la rosca, ¿vale? Aquí veis que además llevan grabado unos numeritos, 0,9, 1, 1,25, 1,50 la siguiente, 1,75. Eso es el paso, ¿vale? Ahora este tornillo, que es de métrica 10, yo ahora cojo el de 1,50. ¿Cómo funciona esto? Cojo el de 1,50 y lo apoyo tal que así. ¿Y qué ocurre? Coincide perfecto. ¿Vale? Entonces yo ya sé que el paso de este tornillo es 1,50. ¿Vale? Si yo ahora cojo la de 1,25 y lo apoyo, veo que quiere coincidir. A ver si. Veo que quiere coincidir, pero no. ¿Vale? Los dientes del tornillo, los filetes del tornillo son más grandes que el perfil de la lámina. Y si cojo la de 1,75, ocurre lo contrario. ¿Vale? No coincide. ¿De acuerdo? Se hace por comparación. Esto es una medida por comparación. ¿Vale? Nos acordamos de eso. Si yo ahora cojo, ahora por ejemplo, yo mido este tornillo. ¿Y qué me da? Uy. 9,80. Fijaros la diferencia. Pero sigue siendo un tornillo de métrica 10. De hecho, si cojo una tuerca de métrica 10, enrosca aquí y enrosca aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si yo ahora cojo el peine de rosca aquí, el de 1,5, ¿veis? Coincide perfecto. ¿Por qué sé que es el de 1,5? Porque como veréis, como os veréis en el curso, en la página 216 del libro de mecanizado, hay una tabla en la que hay una serie de pasos normalizados, que esa es la que os dije esa es la que veréis que os tenéis que aprender. Esos pasos normalizados significan que para una métrica existe un paso que ya está estipulado como que es el habitual, ¿de acuerdo? Para métrica 6 es el paso 100, para métrica 8 125, para métrica 10 150, para métrica 12 175. Ese es el que os tenéis que saber, ¿de acuerdo? Me da igual si decís 125 o 1,25. Ambas formas son perfectamente correctas y válidas, ¿de acuerdo? Venga, con esto terminamos.